Tenemos dos presidentes que son muy distintos en su accionar, en sus políticas, y bueno, hay que ver qué decide el voto norteamericano para definir al próximo mandatario de los Estados Unidos. Y para ver justamente el impacto que esta elección va a tener en la Argentina, estamos ahora en comunicación directa con Aimé Aminahuel, quien es politóloga, para conocer y analizar un poco esta particular elección, este supermartes en los Estados Unidos. Aimé, buenos días. Buenos días, Marcelo, y a toda la producción de Punta la M, ¿cómo están? Bueno, ¿te he pronunciado bien el nombre, Aimé? Sí, sí, Ah, perfecto. bueno, porque por ahí puede ser el acento en la A o el acento en la E. Por eso recordaba alguna nota anterior en la que te mencionaba de esta forma como Aimé. Bueno, ¿cómo ves la elección en los Estados Unidos? ¿Tenés alguna información? ¿Tenés algún pálpito de quién va a ganar? ¿Y cómo va a ser el impacto en la Argentina? Bueno, algunas cuestiones por allí para contextualizar, para Sí, quienes escuchan el proceso electoral. Saben que en Estados Unidos no hay elección directa del candidato a presidente, sino que es una elección indirecta. exacto. La gente elige por colegio electoral de 538 aproximadamente integrantes. De esos 538, en general, el que quiere conducir los destinos de la Casa Blanca debe obtener un mínimo de 270 votos. Ujú. Esa forma de elección es una forma de elección que aquí en Argentina no la hemos desarrollado en el último tiempo, porque cuando uno observa nuestros procesos electorales tuvimos elecciones indirectas hasta la reforma del 72, un poco para situar. Pero bueno, algunos datos generales, ¿no? Que me parece que podrían llegar a otorgar ciertas pistas, según cómo vienen viendo principalmente el New York Times y el Financial Times, cómo Ujú. viene observando este proceso electoral, ¿no? De esos 270 votos de lo que se denomina compromisarios, que sería el nombre que tienen los electores, los que integran el colegio electoral estadounidense, para ganar se supone que se necesitan 270. Hoy, de acuerdo al Financial Times, Kamala Harris tendría 191 votos de Ujú. los estados que se denominan ya decididos, ¿no? Sí, Ellos sí. llevan adelante siempre encuestas en algunos estados que saben que siempre han obtenido esa proporción de electores. Mientras que Trump obtendría asegurado hoy un piso de 125. Ajá. El New York Times, por ejemplo, que estuvo siguiendo y realizando encuestas muy precisas, bueno, por supuesto que hablan que hay una especie de 7 estados que se le denominan, que son los estados que van a definir el proceso La electoral, clave. en donde hay más o menos un porcentaje de 93 delegados. Esos estados son Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Ujú. Wisconsin. Y de acuerdo a esos 7 estados, ¿cuál es el sondeo hasta ahora? Bueno, Kamala Harris ganaría por un punto porcentual, o sea, muy Sí, cerquita, sí, muy en Carolina reñido. del Norte, en Nevada, en Pensilvania, en Wisconsin. Mientras que Trump estaría adelantado por 2 puntos aproximadamente y por un Ujú. punto en Michigan y 2 en Georgia y Arizona. En caso de cumplirse ese pronóstico, que como te digo lo anuncia New York Times y el Financial Sí, Times, sí. Harris vencería a Donald Trump por 261 votos, Ujú. 261 electores. Sin embargo, bueno, por supuesto que juegan muchos otros factores. Una elección, estamos hablando, muy reñida, ¿no? Es decir, con una diferencia de unos 16 electores. Y hay una serie de tópicos que, bueno, encuentran dificultad en el discurso demócrata. Por ejemplo, el caso de economía, casi el 60% de los electores ve con malos ojos lo que ha sido la administración Biden en el Ujú. proceso, todo lo que implica la economía estadounidense. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, el tema inmigración, que era un tema que en elecciones anteriores, si bien estaba presente, no tenía tanta relevancia en la decisión del voto. En esta elección, casi el 60% de los electores plantean que es algo importante. O sea, en elecciones anteriores no superaba el 50%, en esta elección inmigración es un tópico importante y que es tal vez una de las banderas, entre Sí, comillas, sí. o donde se observa por lo menos que los demócratas tienen una propuesta más atractiva para los electores. Aborto también, que era una temática que otrora no aparecía con tanta importancia en los comicios electorales estadounidenses. En esta elección, casi el 70% de los electores de Kamala Harris sostienen que su voto lo define o que está vinculado a las políticas de diversidad, de género y de Ujú. respeto al derecho de las mujeres, Sí, sí. mientras que, mira la diferencia, el 30% de los electores de Donald Trump sostienen que es un tema más o menos relevante. Claro. O sea que eso también es un eje. Y finalmente la guerra en Medio Oriente, que también ha sido una de las temáticas de este proceso electoral, y allí hay una clave de entendimiento, ya digo, respondiendo un poco a la pregunta, al vínculo con Argentina y con América Latina. Sí. Bueno, los demócratas siempre han sostenido una política
bastante más bélica, porque están vinculados mucho más, digo, entre sus principales financistas, a las grandes corporaciones como BlackRock, por ejemplo, que están muy relacionados al complejo armamentístico estadounidense, y por lo tanto, cuando uno observa las declaraciones de Kamala Harris respecto a la guerra en Medio Oriente, ella ha sostenido, incluso desilusionando a sus propios electores, que va a seguir manteniendo un alineamiento con Israel. Mientras que Donald Trump, en esta, por allí, discursividad que siempre sostienen Sí, en el sí. último tiempo los republicanos, más proteccionista, entre comillas, más nacionalista, sostiene que él acabaría con la guerra, o que por lo menos Estados Unidos dejaría de tener un rol tan importante en las guerras de este último periodo, ¿no? Sí, 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 Ucrania sí. incluido. Por ¿Y lo qué, tanto, allí está el vínculo, digamos, sí. ¿Y qué nos conviene a nosotros más como argentinos? ¿Que gane Trump o que gane Kamala? ¿Qué dificultad? Bueno, un poco voy a comentar, tal vez lo económico nos sirva para comprenderlo un poco mejor y poder hacer tal vez un balance, ¿no? O pensarlo un poco en profundidad. Bueno, cuando uno vieron que en Estados Unidos está legalizado el lobby y el financiamiento público de las campañas por parte de los grandes grupos empresariales. Cuando uno ve cuáles son los grandes grupos empresariales que financian a Kamala Harris, ve a Bloomberg, a Greylock, a Larry Fink. Larry Fink es uno de los representantes de BlackRock, y aquí me voy a detener un rato. Y, por ejemplo, todo lo que es Alphabet y Meta, es decir, Facebook, por ejemplo, Claro. ha sido uno de los grandes financistas de la campaña de Kamala Harris. Mientras que Donald Trump ha tenido como principales financistas a, por ejemplo, Timothy Mellon, que es uno de los principales representantes de la extrema derecha estadounidense Sí, sí. vinculada a los bancos, y, por ejemplo, empresarios del estilo X, digo, tenemos ese tipo de empresarios, ¿no? Más anarcocapitalistas sería la palabra. O sea que Elon Musk, por ejemplo, Elon Musk, por ejemplo, Bezos. acompaña más a Donald Trump, por dar un ejemplo. Sí, sí, totalmente. Ujú. Entonces, está un poco dividido el campo de lo económico, sin embargo, cuando uno ve personajes del estilo de Larry Fink, digo que es un gran conglomerado, que hoy en Argentina, digo, es uno de los principales grupos de presión política, ¿no? A nivel mundial, y en Estados Unidos siempre interviene en las campañas electorales. Y en Argentina, BlackRock tiene bonos de deuda de más de 2.000 millones de dólares, es decir, es uno de los principales accionistas de nuestra deuda, es un fondo buitre que ha estado vinculado a nuestra deuda, financia bancos muy importantes en Argentina, pero también es uno de los principales accionistas en YPF, es el principal accionista privado que Ujú. tiene hoy YPF. Ahora Por lo pienso tanto, que, por todo lo que... ejemplo, a Milei le convendría, bueno, o a él le gustaría que ganara Trump, por ejemplo, me parece, ¿no? Claro, yo creo que Milei, por una cuestión de, me parece, dogmatismo ideológico, prefiere que gane Donald Trump, es decir, de cercanía en cuanto un poco al Sí, discurso sí, en general. libertario, Sin claro. embargo, claro, en términos de política económica, Donald Trump en muchos sentidos es bastante diferente a Milei. Milei Claro. reivindica un paradigma más neoliberal en lo económico, que cuando uno lo observa es un poco más complementario a los grandes capitales que financian a los demócratas. Ujú. De hecho, Donald Trump ha sido siempre más proteccionista nacionalista. Sí, sí. En cambio, pero me parece que es una cuestión más ideológica la de Milei, si vos me preguntás a mí, por lo tanto, en términos de conveniencia en general, en realidad no podría decirte si conviene que ganen republicanos o demócratas, porque la historia nos da cuenta, por ejemplo, de una actitud muy bélica de los demócratas, pero también de los republicanos, de un ensimismamiento en la política nacional que no ha generado vínculos virtuosos tampoco con América Latina, ¿no? Entonces, por lo tanto, me parece que es más una cuestión de grandes capitales, es decir, ¿qué lugar le va a otorgar Kamala Harris o Donald Trump en una posible victoria a este tipo de grandes conglomerados como BlackRock, que tienen mucha incidencia en la política económica argentina porque, digo, son nuestros principales acreedores de deudas? Claro. Entonces, me parece que allí está la clave para comprender por allí qué es lo que va a suceder. Si van a ser capitales que básicamente estén sentados al lado de la mesa del presidente de la Casa Blanca, o por allí tengan menos acceso al lobby, que no creo que lo sea, porque de hecho históricamente y sobre todo en el último tiempo y desde la crisis del 2008 es uno de los principales grupos económicos que financia las campañas en Estados Unidos. Muy bien, Aimé, muy detallado y muy prolijo tu informe acerca, bueno, de cuál sería el impacto de estas elecciones, del ganador final, del nuevo presidente de los Estados Unidos aquí en la Argentina. Te agradecemos muchísimo esta intervención aquí en Puntal AM. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Un abrazo para vos, Aimé Aminahuel, politóloga, haciéndonos un análisis de qué nos conviene más a los argentinos. Bueno, ella ya dijo que a Milei tiene más afinidad con Trump, pero ahí hay una contradicción que ella mismo lo aclaraba, que es Trump tiene políticas más proteccionistas, muy alejadas de la libertad de mercado
que pregona Milei. Así que cómo se va a acomodar esa situación, no lo sé, si gana Trump, ¿no es cierto? Y que Milei en sus políticas es más afín a las políticas económicas que está implementando Biden en este momento,